Levántate y resplandece porque la gloria de Dios ya llegó para ti. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Contar la Verdad. En estos episodios hemos estado estudiando el Nuevo Testamento. En los últimos dos estuvimos viendo la organización del Nuevo Testamento y el contexto histórico en el que se escribió el primer libro, que es el de Mateo. Este libro de Mateo cuenta con 28 capítulos y hoy vamos a explorar el primero de ellos. Vamos a estar leyendo este y otros capítulos desde la Nueva Versión Internacional, que es una de las traducciones, digamos que más recientes de la Biblia. Bueno, este primer capítulo habla de la genealogía y el nacimiento de Jesús. La primera parte es, como tal, la genealogía de Jesús, que no lo vamos a leer aquí porque es un listado de nombres que demuestra el linaje de Jesús, pero los invito a que los exploren ustedes mismos en sus Biblias. Si nos vamos al final de esta parte, encontramos que hubo un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia y también 14 generaciones desde la deportación hasta Cristo. Es por eso que al principio de esta parte, en Mateo, se presenta a Jesucristo como hijo de David y Abraham, porque estos personajes, que fueron muy importantes para el propósito de Dios, hicieron parte del árbol genealógico de Jesús. Y por Jesús, nosotros también vendríamos a ser linaje espiritual de Abraham. De hecho, en otras partes de la Biblia, como en el libro de Gálatas, se menciona literalmente que los creyentes en Cristo son hijos de Abraham por medio de la fe. Y que si alguien pertenece a Cristo, entonces es descendencia de Abraham y también es heredero. Esto significa que todos los que nos consideramos seguidores de Jesús estamos llamados a participar en las bendiciones prometidas a Abraham. Así que por eso Mateo empieza a presentar a Jesús como hijo de David y Abraham, pero también porque decir esto era una forma de anunciar que Jesús era ciertamente el Mesías que habían estado esperando y que había sido anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento, porque para la época, como lo vimos en el capítulo anterior, aún muchas personas no creían que Jesús hubiera sido el Salvador. Y es que según las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías vendría de la casa de David, el rey más famoso de Israel, y establecería un reino eterno. Esto lo pueden comprobar en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, o también en Isaías, capítulo 9, versículo 7. Este título también muestra que Jesús cumple la promesa de un Salvador Rey que no solo gobernaría a Israel, sino a todas las naciones. Igualmente, al mencionarlo como hijo de Abraham, se conecta directamente a Jesús con el Padre de la fe, como fue reconocido Abraham, a quien Dios le había prometido que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Así que mencionar a Abraham, que es una figura muy importante para el judaísmo, era una forma intencional de Mateo de hacerle ver a los judíos de la época que Jesús no era ningún extraño, sino que él era verdaderamente quien también dio cumplimiento a la promesa de Abraham, porque por Jesús se trajo bendición y redención no solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad. A mí ver la genealogía de Jesús me encanta, me fascina ver la forma en cómo Dios cumple promesas. Lo hace de una manera tan ordenada y perfecta, y ver cómo desde Abraham se llega generación tras generación a Jacob, quien fue padre de José, quien fue el esposo de María, madre de Jesús, es de verdad increíble. Pero además que fue necesario que dentro de esa genealogía existiera fe, porque Dios no impuso este plan para nadie. Él respetó su palabra al decir que nos daba libertad para vivir. Él no le impuso a María ser la madre de Jesús. Él envió a uno de sus arcángeles para hacerle la pregunta a María primero. Y gracias a que María fue una mujer de fe,
El plan más importante para la humanidad se cumplió cuando Jesús nació. Pero si Abraham no hubiera tenido fe, si el rey David no hubiera tenido fe, si los creyentes durante el exilio a Babilonia no hubieran tenido fe y si María no hubiera tenido fe, el plan no habría sido este. Nosotros lo habríamos frustrado. Y es por eso que nuestra fe importa. Nuestra fe no solo es importante para nuestra propia vida, sino para el mundo. Así que no subestimes tu fe, no dejes que la callen, ni que la apaguen, ni que la opaquen. Sé que vivimos en un mundo en el que hablar de Dios y hablar de fe se convirtió en un tema incómodo y que el prejuicio hacia los creyentes es cada vez más grande, pero no te dejes intimidar de eso, porque si hay algo valioso en ti, es tu fe. Porque por tu fe, grandes planes de Dios pueden cumplirse, así que no retrocedas en los pasos de fe que ya hayas dado. Y cuando dudes del potencial de tu fe, por favor, vuelve a esta parte del primer capítulo de Mateo, en el que vemos lo importante que fue que estas personas que hacen parte de la genealogía de Jesús hayan tenido esa fe. Esto dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. En el Evangelio de Mateo se da el nombre de Jesús al hijo de María y también se le llama Emmanuel para resaltar diferentes aspectos de su identidad y misión. Ambos nombres tienen significados profundos. Por ejemplo, Jesús o Yeshua en hebreo significa Dios salva o el Señor es salvación, como lo veíamos anteriormente. Así que este nombre subraya la misión de Jesús de salvar al pueblo de sus pecados. Pero también el evangelista, es decir, Mateo, cita la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14, donde se dice que una virgen concebirá y su hijo será llamado Emmanuel, porque Jesús también es Emmanuel y Emmanuel significa Dios con nosotros. Al llamarlo Emmanuel, Mateo está nuevamente intencionalmente conectando a Jesús con las promesas del Antiguo Testamento y así lo presenta no solo como el Salvador, sino como esa manifestación de Dios mismo en la tierra y quien habían estado esperando. De esta manera, Jesús se usa como el nombre personal, enfatizando en su misión salvadora, mientras que Emmanuel es el título profético de Jesús, que resalta su naturaleza divina y su papel en cumplir las promesas de Dios. Mateo, al incluir ambos nombres, muestra cómo Jesús cumple con las expectativas mesiánicas y a la vez introduce la novedad de su cercanía directa con la humanidad, como Dios con nosotros, con todos nosotros. Y todo esto fue gracias a un plan perfecto, lleno de amor de Dios por recuperarnos, para el que fue muy importante que estas personas involucradas en la genealogía tuvieran fe. Así que esto no es una historia que nos dice que gracias a ellos se cumplió una de las cosas más grandes para la humanidad, sino también es una invitación para que le des
la importancia que se merece a tu fe, porque como lo decíamos anteriormente, y no sobra repetirlo, por tu fe se pueden cumplir grandes planes de Dios en el mundo. Y así termina este primer capítulo de Mateo, que parece corto, pero hay mucha información en él. Amado Dios, gracias porque todo lo haces de manera perfecta. Gracias por poder conocerte también a través de la genealogía de Jesús, porque esto nos revela la forma en la que tú trabajas. Gracias porque después de Jesús, tú seguiste escribiendo esa genealogía y así como escribiste esos nombres de las primeras 14 generaciones, y luego las otras 14, y luego las otras 14, así también escribiste muchos más nombres en los que también llegarías al nombre de cada uno de nosotros, a quienes también anhelaste desde el primer momento llamar hijos. Y hoy somos esos hijos que soñaste, somos los hijos que planeaste también desde Abraham, y hoy te pedimos que nuestra historia en el mundo sea la historia de un hijo de fe que hizo que tus planes se cumplieran. Te entregamos todo este día y te pedimos que nos llenes con tu presencia en el nombre de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Recuerda que este es el día que hizo Dios para ti. Disfrútalo y alégrate.